Entonces el tema buscando su presencia, buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos que buscar su presencia? Buen día, Celia, ¿cómo estás? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? ¿Cómo nosotros, seres humanos tan limitados, podemos buscar la presencia de un Dios infinito, de un Dios ilimitado, de un Dios creador de los cielos y la tierra? ¿Cómo? ¿Por qué siempre Él nos dice en la palabra de Dios que tenemos que buscar la presencia? Tenemos que buscarme y buscad mi rostro, dice el Señor. Búsquenme y me van a encontrar. Buscadme y me hallaréis. Porque el Señor nos llama para buscar. Vamos a entender primeramente qué es la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos que buscar la presencia de Dios y qué es la presencia de Dios? Presencia significa existencia cercana, compañía, proximidad, estar allí de manera real. Pero ¿cómo nosotros podemos buscar a Dios? Buen día, Hilda. Leí una vez un hombre de Dios, un predicador que escribió esto. Comparó cómo nosotros podemos buscar la presencia de un Dios tan grande. Es como una criatura pequeñita que apenas camina y juega de esconder y encontrarse con su papá. Y le dice el papá: ahora yo me voy a esconder y búscame. Y él se esconde de esa criatura pequeñita. Y la criatura empieza a buscarle. Y la comparación entre la criatura pequeñita, entre su entendimiento, entre su conocimiento, entre lo que él puede hacer con relación a su papá, es una diferencia demasiado grande. Como un niño, ¿verdad?, tan pequeñito puede encontrar a su papá. Su papá tiene la inteligencia, va a saber dónde esconderse y nunca le va a encontrar ese niño pequeñito que apenas camina. Pero cuando él le busca a su papá de acuerdo a lo que él puede, de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su capacidad, y de repente le dice: papá, papá, y le empieza a buscar, y por donde se va le dice: papá, papá. Con ese llamado le está diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito encontrarte. Y dice, da la imagen o la comparación de que el papá de repente sale, él se hace encontrar a su hijo pequeñito. El papá se hace encontrar porque sabe que su hijo tan pequeñito no va a poder, no tiene la capacidad de encontrarle si él está escondido. Y él viene y se hace encontrar, y de repente su hijito le ve y se da la vuelta y corre, y ahí su papá es el que le persigue y la agarra y le toma en su brazo, le pone en su regazo. Y esa es la imagen que este escritor hizo de buscar la presencia de Dios, que más o menos así, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, nosotros somos como ese niño pequeñito que no tiene la capacidad de encontrar, de pretender encontrar a un Dios tan grande, pero Él se hace encontrar a todos aquellos que le buscamos. Otra pregunta que surge: ¿por qué buscarle a Dios? ¿Acaso Dios no está en todos los lugares? ¿Acaso Dios no es omnipresente? Y vamos a ver un poquito en esta mañana para que podamos entender cuál es la diferencia entre la omnipresencia de Dios y el Shekinah de Dios. No sé si ustedes ya escucharon alguna vez esa palabra Shekinah, y vamos a ver qué es el Shekinah. La diferencia entre la omnipresencia y el Shekinah. La omnipresencia es un atributo de Dios. Dios es omnipresente. Él es
omnipresente. Por eso se dice que es un atributo de su personalidad, de su esencia. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Es lo mismo que decir que otro atributo de Dios es la omnipotencia. Él es todopoderoso, hace parte de Él, es un atributo. Entonces, si Él es omnipresente y está en todos los lugares al mismo tiempo, así como dice en el Salmo 139:7, ¿a dónde iré de tu espíritu?, dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Si me voy al otro extremo del mundo, igual tu presencia va a estar allí. Si me voy a lo profundo del mar para esconderme, no voy a poder, porque tu presencia también va a estar en lo profundo del mar. Si me voy al oriente, al occidente, si me voy en lo más alto, querer esconderme, allí va a estar tu presencia. Ese habla de la omnipresencia. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. No podemos escondernos de Dios, pero es diferente el Shekinah de Dios, que es la presencia de Dios que se muestra, que se manifiesta. Y nosotros necesitamos buscar esa manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Que Dios se nos manifieste. Dios se reveló, el Padre se reveló por medio de Jesucristo cuando Jesús vino a la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos le dijeron, muéstranos al Padre, y le dijo, ustedes me vieron a mí, yo estuve con ustedes todo este tiempo y ustedes me dicen, muéstrame al Padre. Si ustedes me ven a mí, le ven al Padre, porque Jesús fue y es la imagen visible del Dios invisible. Jesús vino a manifestar el amor del Padre. Jesús vino a manifestar la bondad del Padre, la misericordia del Padre. Jesús vino a mostrar el corazón del Padre, de un Dios que es invisible a nuestros ojos. Pero Jesús vino a la tierra. Él estaba en la tierra, pero dice que no todos vieron la manifestación de Jesús. Jesús estaba en los lugares, pero había lugares que Él no podía manifestar su poder, no podía manifestar la gloria de Dios, no podía manifestar. ¿Por qué? Porque había incredulidad, porque había gente que le resistía, porque había gente que dudaba de Él. Dice que en regiones Él no podía manifestar esa gloria de Dios por medio de señales, maravillas, milagros, porque había incredulidad. Entonces esa presencia, la omnipresencia de Dios, se puede manifestar y se manifiesta. ¿Y se manifiesta para quién? Para los hijos de Dios. Se manifiesta para los que le buscan, se manifiesta para los que le anhelan, se manifiestan para aquellos que necesitan y buscan y tienen hambre y sed de su presencia. Y este es un tiempo que Dios quiere manifestarse a tu vida. Tal vez ya se te manifestó en algún momento, ya se mostró, ya se manifestó. Es una manifestación ¿de qué? Tangible, de su presencia, donde vos sentís que Él está ahí, le sentís a Dios, Él está allí, está su presencia, es perceptible. Y cuando Dios se manifiesta en un momento de tu búsqueda, en un momento que vos estás orando, en un momento que vos estás leyendo la palabra, que vos estás en comunión con su espíritu, en un momento que vos te encerrás con Dios, en un momento que vos le buscas, en ese momento hay una manifestación de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vos empezás a sentir cosas.
porque vos sentís que la atmósfera cambia, porque vos sentís que el ambiente cambia, porque de repente vos sentís como un fuego que desciende en ese lugar, como vos sentís por un momento cuando cerrás tus ojos que hay un calor que se acerca a tu rostro. De repente vos sentís en tu cuerpo algunas señales, de repente podés sentir algunos escalofríos, algunos temblores, podés sentir como una brisa, como un viento. Puede haber muchas manifestaciones de la presencia de Dios cuando vos estás con Él. Y nosotros necesitamos que la presencia de Dios se pueda mostrar, se pueda manifestar. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, anhelar en este tiempo. Y no solo que Él se manifieste a nosotros personalmente, pero que pueda manifestarse en el lugar donde se habla de su nombre, donde se predica su palabra, para que la gente que no conoce que hay un Dios vivo, que Jesús es vivo, Él es resucitado, Él resucitó, Él fue levantado entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y Él nos envió a su Espíritu, al Espíritu Santo que está con nosotros todos los días, y es necesario que esa presencia se pueda manifestar y mostrar. Porque cuando Él se manifiesta, allí todo cambia. Él se hace notar su presencia. Esa es la diferencia. Dios hace notar su presencia. Dios hace sentir su presencia. Nosotros podemos decir, Dios está con nosotros, pero su presencia tiene que llegar a sentirse, a mostrarse, a manifestarse. ¿Cuáles son bíblicamente algunos ejemplos de la Biblia cuando Dios se mostró, cuando Dios se manifestó? En Éxodo 40, 34 al 35 habla de la nube que llenó el tabernáculo de reunión, donde se reunían para buscar a Dios. El tabernáculo que Moisés levantó por orden de Dios era el lugar donde Dios iba a manifestarse, a mostrar su presencia. Y allí dice que de repente había una nube que llenó ese lugar. Era la presencia de Dios mostrándose. Dios le acompañó, la presencia de Dios le acompañó al pueblo de Israel cuando ellos salieron y fueron liberados de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Dice que la presencia de Dios era Shekinah, era visible, era manifiesta. ¿Por qué? Porque había una nube que les acompañaba de día, que les cubría. Ellos veían la nube y había una columna de fuego que les acompañaba por las noches, que les alumbraba, que le daba el calor para protegerle del frío del desierto. La columna de fuego y la nube que le cubría del calor del desierto. Ese era una presencia manifiesta. Por eso se le llama el Shekinah. Se veía que Dios estaba allí. Dios podía estar, pero podía no mostrarse. Dios podía estar, pero podía no manifestarse. Dios podía estar, pero podían las personas no ver su presencia. Esa es la diferencia. Cuando Dios se manifiesta, Él se hace mostrar, Él se hace ver. Hay una señal allí donde Él manifiesta: estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Yo sé que esa manifestación no es todo momento, porque por la fe también tenemos que creer que Dios está con nosotros todos los días, como dice su palabra, está en nosotros y con nosotros por medio de la obra de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Él está con nosotros. No todo el momento le vamos a sentir, pero cuando paramos, cuando entramos en nuestra habitación, cuando cerramos la puerta o cuando nos reunimos como
como hermanos nos reunimos para adorarle, para adorar su presencia. Nos reunimos para rendirle honra, honor, cuando nos reunimos y tenemos un mismo corazón y tenemos una misma fe. Allí la presencia de Dios se tiene que manifestar. Dios se tiene que manifestar. Ocurre entonces señales. También ocurrió cuando Salomón levantó el templo, terminó y dedicó esa casa y ese templo. Dice, la gloria llenó el templo de Salomón. Y hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿No es eso lo que dice la palabra? ¿Acaso ustedes ignoran que son el templo del Espíritu Santo, que son el templo del Dios vivo? Entonces esa gloria, así como llenó el tabernáculo de reunión y llenó la casa, el templo de Salomón, esa gloria tiene que manifestarse en nuestras vidas, tiene que manifestarse en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios, tiene que manifestarse en nuestras vidas. Cuando hablamos su palabra, tiene que manifestarse, esa gloria de Dios se tiene que mostrar. Es la voluntad de Dios. Por eso Jesús, que cargaba esa gloria de Dios cuando caminó sobre la tierra y cuando Él encontraba fe, hacía con que esa gloria se pueda manifestar. ¿Cómo? Cuando aquella mujer que padecía de flujo de sangre, cuando ella fue y movida por su fe se fue y tocó el borde del manto de Jesús y dice, poder salió de él. El poder de Dios se manifestó en ella como trayéndole una sanidad sobrenatural. Cuando Jesús veía gente hambrienta, cuando Jesús encontraba gente sedienta, cuando Jesús escuchaba gente que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí como aquel ciego Bartimeo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué querés que se te haga? Y cuando encontraba esa fe, entonces allí se manifestaba el poder, la gloria de Dios. Por medio de una sanidad, de un milagro, de una liberación. Cuando aquellos padres venían a Jesús y le clamaban por sus hijos y venían hasta Él porque creían que Él podía hacer, como Jesús le preguntó a aquel papá del muchacho, ¿crees que yo puedo hacer? Porque él estaba atormentado por un demonio y él le decía, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Pero venían a él. Y cuando Jesús encontraba fe, allí se manifestaba la gloria. Y hoy no es diferente, mis queridos. ¿Qué tiene que haber en un ambiente para que Él se manifieste? ¿Qué tiene que haber en tu comunión con Dios para que Él se te manifieste? Para que le puedas sentir, para que puedas sentir su presencia. Y cuando Él se manifiesta, esa presencia trae cambios, trae transformación, lo primero que trae es como un corazón que se derrite en su presencia. El corazón que estaba endurecido empieza a quebrantarse, empieza a derretirse. Allí empieza a brotar lágrimas. Allí empieza a haber arrepentimiento. Allí empieza a haber una purificación. Allí empieza a haber una santificación. Porque es la presencia del Espíritu Santo el que nos santifica. Él nos santifica. Y tiene que haber esa manifestación de la presencia de Dios. Si no sentí eso en tu búsqueda, en tu comunión con Dios, tiene que llegar un punto donde necesitas encontrar esa manifestación de la presencia de Dios en tu comunión con Él, a solas con Él, en tu cuarto. Hay personas que dicen, yo cuando
me voy al culto o estoy en la iglesia, no siento esa presencia de Dios. Tal vez porque vos a solas con Dios tampoco estás sintiendo y necesitas llegar a un punto de ver qué es lo que está ocurriendo, que hace con que esa presencia no se manifieste, que está haciendo con que no sientas. A veces tenemos que mirar nuestro corazón. Hay fe. Está habiendo fe. Porque dice la palabra que el que le busca tiene que buscarle con fe, creyendo que le vamos a encontrar, que Él está allí. Tenemos que ser como esos niños que creen que Dios está allí y le busco de todo mi corazón. Creo en Él, creo que Él está allí, creo. Tiene que haber adoración, tiene que haber rendición, tiene que haber rendición de mi alma, hasta el punto que haya un quebrantamiento de mi ser, tal vez de la dureza de mi corazón o de esa religiosidad con que yo le estoy buscando, y yo tengo que quedarme allí hasta que eso se quebrante. Y si es necesario, le tengo que decir: Señor, estoy con un corazón duro, no me estoy religiosamente, siento que estoy religiosamente, pero necesito, Señor, que se quiebre mi corazón. Necesito estar como un niño, como una niña en tu presencia. Esa imagen que yo les hablé del inicio, del niño pequeñito que le busca a su papi, y que le busca, y que le busca, y que le clama: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu presencia? Y allí Dios se va a manifestar. Y Dios se quiere manifestar a tu vida en este tiempo. Dios no se manifiesta en todos los lugares. Aunque Dios es omnipresente, Él no se hace notar o no se manifiesta en todos los lugares. Aunque muchos pueden invocar su nombre, Él no se manifiesta a todos. Entonces, ¿cómo Él se manifiesta? Ahora vamos a la palabra. Juan 14, 21 al 22 les voy a leer. Juan 14, 21 y 22. Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús le está preparando sus corazones. Porque Él iba a llegar su tiempo que iba a ser sacrificado. Y Él le está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Pero en el versículo 21 y 22 nos da la clave, que su presencia, aunque Dios está en todos los lugares, su presencia no se manifiesta en todos los lugares. Le dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque acá Jesús le estaba diciendo: hay una condición para que yo me manifieste. Hay una condición para que yo me muestre. Va a venir el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo. Pero Él no se va a manifestar. Mi espíritu no se va a manifestar en todos los lugares. No se va a manifestar en todos los lugares. Y acá le da la condición, le da la clave que nosotros tenemos que tener para nuestras vidas. Dice: el que tiene su palabra, el que tiene sus mandamientos y los guarda. También en la palabra encontramos lugares donde dice: busquen y van a encontrar. Busquen mi rostro, busquen mi presencia. Búsquenme, el que me busca me encontrarán.
El que me busca de todo su corazón me van a encontrar. Hay condiciones para que encontremos, para que se manifieste en la presencia de Dios. Hay condiciones. Tiene que haber fe. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Tiene que haber fe, confianza. Tiene que haber hambre. Tiene que haber una necesidad de Dios. Tenemos que estar hambrientos por Dios, hambrientos de su presencia, no saciados, no contentos con lo que conocemos, con lo que sentimos. Tiene que haber una búsqueda. Tiene que haber obediencia. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Cuando dice guarda, significa los obedece. Este es el que me ama. Y el que me ama va a ser amado por mi Padre. Y yo también le amaré y me manifestaré a él. Dios quiere manifestar su presencia. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestarse a tu vida porque vos sos hijo, hija de Dios, amado de Dios, y Él se quiere manifestar. Y esa manifestación de Dios no es para que sientas una sensación, no es solo para que sientas escalofrío, no es solo para que sientas un fuego. La manifestación de la presencia de Dios, cuando Él se te manifiesta, Él va a cambiar tu corazón, Él va a cambiar tu interior, Él va a cambiar cada parte, cada área de tu ser. Él va a transformar tu vida, aunque no te des cuenta, pero vas a ir siendo transformado, transformada por la gloria de Dios, así como dice en su palabra: de gloria en gloria somos transformados, y esa presencia de Dios que se manifiesta, que te visita, te va a transformar. De gloria en gloria vas a ser cambiado, cambiada, transformado. De gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios no quiere que vos vivas una religión. Dios no quiere que vos vivas en una religiosidad, solamente diciendo ciertas cosas, ciertas palabras programadas que ya tenés memorizadas. Dios quiere una búsqueda de su Hijo, una búsqueda de su presencia. Dios quiere que hables con Él. Dios quiere que te expreses. Dios quiere que expreses tu amor, tu necesidad de Él. Dios quiere que les busques. Dios quiere que cierres la puerta de tu habitación y que le busques en secreto. Dios quiere que le busques en todo momento, aun cuando te reunís con tus hermanos, que le busques, que busques su rostro, su presencia, porque Él se quiere manifestar a tu vida. Él no quiere que tengas solamente una religión. Él quiere que tengas su presencia. La presencia manifestada de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Y dice que el mundo, le dice Judas: ¿cómo te vas a manifestar a algunos y a otros no? La presencia de Dios no se manifiesta, dice, a todos, no se manifiesta. Pero Dios quiere manifestarse al mundo. ¿Y cómo se va a manifestar? Por medio tuyo y mío, por medio de la iglesia, por medio cuando Dios se manifiesta a tu vida. Después vos podés manifestar donde vos estés esa presencia, esa gloria. Podés ser portador de la gloria, de la presencia de Dios. Como podés ser como esa antorcha encendida, que donde te vayas, allí la luz de Cristo va a brillar, va a alumbrar. Tu presencia puede cambiar atmósferas, porque vos cargas la atmósfera, la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta como una atmósfera. Cuando el Dios se manifiesta es cuando la atmósfera cambia. Cambia la atmósfera, porque allí hay palabra de Dios, porque allí hay adoración, porque allí hay rendición, porque allí hay obediencia, porque allí hay una vida entregada a Jesús, porque allí hay sueños entregados, sueños rendidos a Él, destinos entregados a Él para que Él pueda encaminar y cumplir su voluntad aquí en la tierra por medio de tu vida, porque allí hay un altar donde hay un sacrificio. Sacrificios vivos, dice la palabra, que Él nos llama que seamos sacrificios vivos, rendidos a Él nuestras vidas. Y allí la presencia de Dios se va a manifestar. ¿Acaso que la presencia de Dios no se manifestó cuando Elías
levantó ese altar de adoración a Dios. Y los otros profetas de Baal levantaron sus altares y ellos clamaron a su Dios, pero no hubo Dios que se manifestó, no hubo otro Dios que se manifestó. Tenía que descender fuego para encender, para quemar las ofrendas que ellos estaban ofreciendo, y hubo solo un altar que recibió la manifestación del cielo. El cielo se manifestó, el cielo dio señales, el cielo dio señales del único y verdadero Dios, y vino el fuego sobre el altar y el sacrificio de Elías y consumió el sacrificio, el holocausto. Hoy nosotros somos ese sacrificio vivo. Hoy nosotros somos ese templo. Hoy nosotros somos. Y Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse en tu vida. Me manifestaré a Él. Y Dios se quiere manifestar a tu vida. Vamos a hablar en estos días, mañana y la semana que viene, martes, miércoles y jueves, vamos a hablar de esta presencia. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo acceder a esa presencia? ¿Cómo? Vamos a ir ministrando, que el Espíritu Santo nos pueda ir dando entendimiento. Yo cuando me convertí, mis queridos, cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, estaba en un tiempo donde yo buscaba a Dios con todo mi corazón. Yo buscaba a un Dios que me hicieron conocer, o por medio de la religión me decían, pero yo no le conocía. Y yo le buscaba con todo mi corazón. Estaba en un tiempo de una búsqueda. Y cuando empecé a conocer después su palabra, llegó un momento que yo me cansé. Y tiene que llegar ese momento. Yo me cansé de vivir y de invocar a un Dios que yo no le sentía vivo. Me cansé de una religión, me cansé de ritos, me cansé de repetir palabras que no tenían vida, me cansé. Y le dije, Señor, yo quiero que te reveles a mí. Yo quiero conocer tu verdad. Yo quiero conocer tu palabra. Yo quiero que me hables. Yo quiero que me visites. Y yo quiero lo mejor de lo que tengas, de tu presencia, de tu persona. Yo quiero conocerte. Me cansé de esta vida mediocre espiritualmente. Me cansé de vivir así. Me cansé de este vacío. Me cansé de esta frieza. Me cansé de esto, no quiero más para mi vida. Yo quiero conocerte, quiero que te reveles a mí, quiero que te muestres, quiero que me hables en tu palabra, quiero conocer tu palabra, quiero conocer lo que tenés para mi vida, quiero conocer tu corazón. Yo quiero conocerte, Señor. Y para que conozcamos a la presencia de Dios, tiene que llegar ese punto, mis queridos. Te tenés que cansar de la forma en que estás y no tenés que más aceptar estar así. Tiene que llegar un momento donde hay ese rompimiento. Y ese rompimiento es cuando llega un punto, decimos, ya no quiero esta vida que yo vivo. No quiero vivir así. Necesito conocer a Dios, necesito que mi vida cambie, necesito que mi corazón sea transformado, necesito que mi carácter sea transformado, necesito que mi pensamiento sea renovado, necesito conocer al Dios vivo, aquel Dios que vino a la tierra, que murió por mí en la cruz, que al tercer día resucitó, que está vivo, que me dio su espíritu. Necesito una relación, una comunión con su espíritu, necesito que Dios se me manifieste. Y está bien oírla, tiene que llegar a ese punto. Ese yo le llamo el punto del quiebre.
Tiene que haber ese punto de quiebre. Cuando el recipiente del vaso del perfume de aquella mujer que ungió y derramó su perfume a los pies de Jesús se rompió, se quebró. Tiene que haber ese punto de quiebre donde hay un momento que ya no acepto vivir así, sin conocer la presencia de Dios. Y yo te aseguro, la presencia de Dios es lo que transforma, es lo que cambia, es lo que libera. Cuando esa presencia de Dios empezó a manifestarse en mi vida, allí empecé a entrar en un proceso. Allí recién empieza el proceso de liberación. Allí recién uno es libre. ¿Por qué mucha gente no es libre? ¿Por qué mucha gente no es liberada? ¿Por qué no se manifiesta aún en las iglesias las liberaciones? Porque la gente no llega a ese punto de decir: Señor, como dijo Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame vista. Haceme ver, dame vista. Tiene que llegar un punto donde nosotros rompemos con nuestra religiosidad, rompemos con el orgullo, rompemos con esa tibieza, rompemos con el diablo y decimos: necesito a Jesús. Y allí Dios puede venir y liberar y sanar y restaurar. Tiene que haber un momento de quiebre. La gente no va a ser liberada. Hay mucha gente religiosa que invoca a un Dios, pero no tiene la presencia de Dios, no tiene esa presencia que le libera, que le sana. Y a veces están así, inmóviles, aun cuando se predica la palabra. Se está ministrando la palabra y se queda ahí inmóvil, con los brazos cruzados, y no deja que la palabra le transforme, rompa sus ataduras, sus yugos. En ese momento, cuando sentimos que estamos allí, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar una actitud, aunque sea tenemos que inclinar nuestro rostro, si tenemos que arrodillarnos, si tenemos que postrarnos, si tenemos que tirarnos al piso y comer polvo, pero que la presencia de Dios se pueda manifestar, que se me pueda revelar, que me pueda sanar, que pueda romper mis ataduras y mis yugos religiosos. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios necesita buscadores de su presencia. Dios se quiere revelar a tu vida, transformar y cambiar tu historia. Y de eso vamos a ministrar y hablar en estos días.